Estamos considerando la pregunta ¿qué es la Biblia? Y en algún video anterior mencionamos que la Biblia puede ser considerada en sí misma una traducción. Es la traducción de la palabra de Dios, de la palabra eterna de Dios, a un libro divino humano, a una obra literaria capaz de ser comprendida por cualquier ser humano. Y la Biblia, que puede ser pensada en sí misma una traducción, también tiene como característica que su historia es de alguna manera la historia de sus traducciones. Aún antes de que la Biblia estuviera terminada de conformar como la conocemos hoy, con el Antiguo, el Nuevo Testamento, un canon ya cerrado y reconocido por todas las confesiones cristianas, la Biblia comenzó a ser traducida, aún antes de ser Biblia o de ser Biblia completa. Las primeras traducciones se remontan a la época del exilio babilónico, porque allí los primeros textos escritos en hebreo, el hebreo es un idioma semítico del Medio Oriente, que se escribe de derecha a izquierda, registrando solo las consonantes, sin división de palabras. Es un idioma que en algún momento comenzó a dejar de hablarse, de ser el idioma cotidiano, y quedó como una especie de idioma del culto y de los textos sagrados, en la época del exilio, donde el arameo, que era la lengua franca del Oriente Antiguo, comenzó a ser utilizado para la vida cotidiana, fue necesario empezar a traducir algunos textos, seguramente de la Torá, de los profetas, de los escritos, a el arameo. Y entonces allí tenemos los targúmenes babilónicos, que son una especie de Biblia popular de la época. Varios siglos después, durante la hegemonía helenística, provocada por las conquistas de Alejandro Magno y la helenización del mundo antiguo, que convirtió al griego en un idioma franco, universal, también se hizo fundamental traducir el texto del Antiguo Testamento al griego. Uno de los reyes Ptolomeos encargó esta obra a eruditos de su tiempo, y de allí surgió la Septuaginta, que se le llama así porque la tradición dice que 70 ancianos sabios tradujeron el texto del Antiguo Testamento por separado, llegando a un mismo resultado. Más allá de la leyenda, lo cierto es que esta traducción de la Biblia del Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento, al griego, se convirtió en la Biblia de los cristianos. Ha sido el texto más utilizado por los escritores del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva. De la enorme cantidad de citas bíblicas que hay del Antiguo Testamento en los escritos del Nuevo Testamento, alrededor del 80% están tomadas directamente de la Septuaginta, es decir, de la versión griega del Antiguo Testamento, que data de unos 250 años antes de Cristo. Podríamos decir que fue la Biblia de Jesús, primordialmente, y la Biblia de los escritores, la Biblia de Pablo, la Biblia de Pedro, la Biblia de Juan. Unos años después, unos 4 siglos después, cuando el idioma franco y universal dejó de ser el griego, fue necesario traducir la Biblia, ya Antiguo y Nuevo Testamento, al idioma franco de la época, que era el latín. Los romanos, al correr de los siglos, romanizaron el imperio que fueron construyendo y conquistando, y el idioma de la calle, el idioma del mercado, el idioma de los hogares, llegó a ser el latín. Allí entonces empiezan a aparecer las primeras traducciones de la Biblia al latín. Primero las que llamamos las Vestus latinas, y luego la gran obra de San Jerónimo, hacia el 380 después de Cristo, que es la Vulgata.
La Vulgata es una Biblia muy importante en la tradición y en la historia de las traducciones porque marcó e influenció mucho traducciones posteriores y se convirtió en una Biblia clásica. Ya que mencioné a San Jerónimo y a la Vulgata, regreso un poquitito para atrás y me vuelvo a la Septuaginta. Cuando en el 250 a.C. se terminó la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, surgió una divergencia. La divergencia consistía en que los judíos más tradicionalistas y conservadores del área de Palestina, que se empeñaban en usar el hebreo y el arameo como lenguas de los textos sagrados, mantuvieron un canon más restringido a textos que hubieran sido producidos en el área de Palestina en alguna de esas dos lenguas. Mientras que los traductores de la Septuaginta, que es una obra que probablemente se realizó en Alejandría, en el norte de Egipto, incluyeron algunos libros que habían sido producidos en la diáspora y por judíos helenistas, judíos con influencia griega. Esos libros fueron incluidos en el canon de la Septuaginta, en el canon amplio, y hoy se conocen como los deuterocanónicos. Allí está Primera y Segunda Macabeos, Judith, Tobías, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico y otros textos. Esa disputa intrajudía entre el canon corto y el canon largo fue heredado por la Iglesia, porque la Iglesia heredó el canon del Antiguo Testamento, no lo creó. Y es así que hasta el día de hoy, en general, las Biblias de tradición católica incluyen esos libros en un apartado especial como deuterocanónicos, es decir, entrados al canon de manera más tardía, como en un segundo escalón de inspiración y revelación, y las Biblias evangélicas o protestantes en general no los incluyen. Aunque ha habido algunas ediciones que sí lo han incluido, y aunque en algún momento de la historia y en algunos países era común que Biblias de origen protestante o de traducción protestante evangélica los incluyeran. Vale la pena señalar que ninguno de estos libros, ni la lectura de ellos, marcan las diferencias entre católicos y protestantes o evangélicos. Las diferencias provienen de otras razones. Estos son libros de mucho valor, de mucha significación, y el lector o lectora que quiera enriquecer su cultura bíblica haría muy bien en leerlos. De manera que cuando pensamos en traducciones, estamos pensando, este video va a hablar de traducciones antiguas, estamos pensando en ese esfuerzo que ha hecho siempre el pueblo de Dios para hacer accesible en la lengua vulgar, en la lengua del hogar, en la lengua del amor, en la lengua de los negocios, en la lengua de la calle, la palabra a toda persona humana. Ya en época cristiana, al ir atravesando las distintas culturas por medio de la evangelización y la predicación de la palabra, se fue haciendo necesario traducir la Biblia a las distintas lenguas romances. Y así fue necesario traducir la Biblia a los idiomas eslavos cuando el Evangelio llegó allí, a las lenguas germánicas cuando el Evangelio llegó a los pueblos germánicos, a las lenguas de las Islas Británicas cuando llegaron los primeros misioneros. Es decir, que muchas veces la traducción bíblica ha ido de la mano de la necesidad misionera. También es importante recuperar el valor que tienen las traducciones como conservación del acervo de verdad de la Biblia. Dijimos, ¿no es cierto?, aquí que la tradición oral, luego la tradición escrita, fueron los medios por los cuales Dios, por medio de su inspiración,
providencial mantuvo el valor de los textos y su confiabilidad. Es interesante que cuando los textos hebreos escritos en el hebreo antiguo, sin marcar vocales, comenzaron a verse en dificultad para ser leídos por el pueblo, porque cada vez menos personas podían leer ese hebreo, eruditos judíos trataron de desarrollar un método, un sistema que permitiera incluir las vocales y actualizar los textos para que pudieran seguir siendo leídos en la sinagoga, en el culto, etc. Ese trabajo dio a luz lo que se llama el texto masorético. El texto masorético es un texto de la Biblia hebrea, desarrollado por eruditos, rabinos hebreos, que más o menos para el 800 después de Cristo, es decir, en plena Edad Media, quedó terminada. Hoy es la Biblia hebrea que la mayoría de las personas que estudiamos el Antiguo Testamento en el texto original utilizamos para estudiar y para leer el texto hebreo. Hacia 1947 se descubrieron en el Mar Muerto, en lo que se llaman las cuevas de Qumran, en una comunidad, en los restos de una comunidad esenia judía, textos muy antiguos, más o menos del 100-150 a.C. Obviamente estos textos de los libros del Antiguo Testamento, de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, estaban escritos en el hebreo antiguo, es decir, el hebreo pre-masorético. Cuando los expertos se pusieron a estudiar estos textos, que eran de otra tradición que el texto masorético, y luego los cotejaron con el texto masorético de la Edad Media, descubrieron que las variantes textuales no alcanzaban al 1%. Eso nos habla de la fidelidad con que, por un lado, los copistas y traductores han hecho siempre el trabajo de traducción y de reproducción de papiros y de textos bíblicos, y también nos habla de la mano de Dios, de esa inspiración plenaria, de esa inspiración integral, holística, profunda, compleja, con que el Espíritu de Dios ha acompañado a la palabra de Dios a través de la historia y a los hombres y mujeres que la han amado, y también ahora nos acompaña a nosotros como lectores, lectoras, comunidades lectoras, que tenemos la oportunidad de enriquecernos con estos textos y también ser dirigidos e inspirados por el Espíritu para leerlos, para interpretarlos y especialmente para tener la valentía y el coraje de llevarlos a la práctica.